Buenos días, profesor. En esta ocasión estoy resolviendo el problema 1 de la práctica calificada. Bueno, este es el problema que me figura cuando abrí la práctica. Tengo un circuito en el cual me dan una corriente, una bobina, un capacitor y una impedancia. Bueno, me piden hallar esta corriente que va por el lado de la capacitancia, y la forma que encontré para resolverlo fue primero achicar la ecuación. ¿Para qué? Para obtener el voltaje total y a partir de él ya centrarme más en este voltaje. A continuación explicaré cómo. Bueno, primero planteé lo que viene a ser el achicar un poco el circuito, y esto lo puedo hacer mediante la suma de impedancias en estas dos partes. Si yo sumara estas dos impedancias, achicaría el circuito y obtendría me quedaría solo esta parte, ¿no? Ya, bueno, contando con todo y la corriente que me dan de 3 amperios, tendría 5J y la impedancia equivalente, que es la suma de las paralelas de estas impedancias. Bueno, como sabemos, la suma de impedancias en paralelo sería Z equivalente es igual a Z1 más Z2. Bueno, para ahorrar tiempo, y yo también voy a enviar las pruebas de cómo hice la resolución en una hoja de cálculo. Bueno, voy a adelantar la respuesta, pero ya después podrá comprobar cómo lo realicé, ¿no? La respuesta sería acá, el Z equivalente me daría el valor de 0.8 menos 1.6 en forma compleja. Ahora, ¿qué vendría a pasar? Bueno, ya que obtuve este Z equivalente, lo que voy a hacer ahora es aplicar la fórmula del divisor de voltaje. ¿Para qué? Para obtener dos corrientes, estas dos corrientes, para obtener el valor de estas dos corrientes, y sobre todo me va a interesar esta corriente 2. ¿Por qué? Porque esta corriente 2, si nosotros completáramos el circuito, o sea, si yo no hubiera hecho este Z equivalente y hubiera dejado este valor, este Z2 sería el Z que entra por acá, la corriente que entra por acá. Esta sería nuestra corriente total de esta parte. Es por eso que me voy a centrar cuando haga la fórmula del divisor de tensión, el divisor de corriente, en esta parte. Bueno, según la ecuación, la corriente 2 vendría a ser igual a la corriente total por la impedancia 1 sobre la suma de impedancias que estamos evaluando. Tenemos que la impedancia 2 es igual a la corriente total, que es la corriente que nos dan por defecto, que es 3 amperios. En este caso, si lo pasamos a plano fasorial, solamente quedaría el número 3, a plano polar, mejor dicho. Lo multiplicaríamos por Z1, que en este caso es 5I, 5J o I, como se le quiera decir, y más la suma de las dos impedancias, ¿no? Que sería 0.8 más, sería 0.8 menos 1.6, pero más sumado la otra impedancia, que sería 5J. Entonces, si sumamos menos 0.6 menos 1.6 más 5J, nos daría el valor de 3.4J. Y bueno, entonces a partir de esta ecuación hallaríamos I2, que nos daría el valor de 4.18 más 0.98 J. Bueno, y acá no acaba la ecuación, no acaba el problema en sí. Hemos hallado Z2
pero en este caso este I2 ahora va a ser nuestra nueva corriente total, pero de esta parte del circuito. Entonces, si nosotros vamos a la parte que menciono antes, nos concentraríamos en esta parte, ¿no? Volveríamos desde el inicio a la parte donde no hemos hecho la suma de impedancias en paralelo y hemos dejado ese valor. Tendremos acá menos 2J y acá 4 ohmios. Entonces nuestra nueva corriente total, como mencionaba, es la I2 que hemos hallado, que vendría a ser el valor de 4.18 menos 0.98 J. Entonces, como sabemos, acá nos piden I0, pero este I0 lo vamos a poner como IA. Va a ser lo mismo, la misma respuesta. Y acá ponemos IB. Como tenemos fórmulas para hallar tanto IA como IB, a nosotros nos interesa solamente IA. Entonces, según la fórmula del divisor de corriente, tendríamos que IA es igual a la corriente total, o la nueva corriente total, por la impedancia 2 sobre la suma de impedancias. Y ahora la corriente A es igual a nuestra corriente total, que en este caso ahora va a ser el valor de J2 de I2 que obtuvimos anteriormente, que es de 4.18 más 0.98 por Z2, que vendría a ser 4 ohmios, y todo esto sobre la suma de ambas impedancias, que sería 4 menos 2J. Obtendríamos que IA tiene un valor de 2.95 menos 2.46J. Y si esta forma cuadrática, o como ustedes prefieran decirle, la transformamos a forma polar, obtendríamos 3.84 con el ángulo del menos 39.82. Esto es sencillamente porque, como sabemos, esta parte, o mejor dicho, la forma rectangular de la corriente cae en el punto 2.95 con menos 2.46. Entonces sería una vuelta negativa. Por eso tendremos un valor negativo. Bueno, ahora viene la parte del multisim, ¿no? O mejor dicho, del software que he usado para simular el archivo. Yo ya lo he hecho el archivo, sin embargo he tomado las fotos para que se pueda corroborar que está saliendo el resultado. Pero antes que todo, como 3.80. Bueno, aquí estaría la forma en la que yo he simulado. He optado por poner tanto la capacitancia como la bobina en forma de inductancia mediante el elemento que me permite el software de multisim. Luego el 4 ohmios y lo he puesto como corriente, como resistencia, y no afecta en nada. Bueno, en este caso he formulado el circuito, he hecho todos los
he puesto todos los datos necesarios y luego ya he empezado la parte de la simulación, que se verá a continuación. Aquí es donde yo he simulado ya en Multisim y me da un valor de 5.42 o 4207, pero como podrán ver en mi ecuación me sale 3.84. Bueno, esto se debe a que, como sabemos, la fórmula está en, o mejor dicho, el valor del voltaje a veces se tiene que multiplicar por un valor de raíz de 2 para poder obtener el verdadero valor. Entonces multiplicamos 3.84 por raíz de 2 y obtendríamos un valor de 5.47. Y en el Multisim teníamos un valor de 5.42. Bueno, no necesariamente es exacto el valor, ya que, como sabemos, a veces la parte matemática y la parte de simulación a veces no coinciden los números, pero hay una aproximación. Siempre hay por lo menos un porcentaje de error, pero siempre es bajo. Bueno, entonces esta ha sido la resolución del problema 1.